seguimos con que se conmemoró el día de Santa Rita de Casia. El viernes 22 de mayo se conmemoró el día de Santa Rita de Casia. Y para saber sobre su historia, vamos a escuchar a continuación al padre Miguel Cachuto de la parroquia La Sagrada Familia. Bueno, Santa Rita de Casia, una santa llamada de lo imposible, no tuvo una vida fácil. Fue una hija obediente, una esposa fiel, pero fue maltratada por su esposo. Incluso vio morir a sus hijos. Tenía 2 hijos. Sin embargo, gracias al amor a Jesús, primero logró la conversión del marido. Y por eso es conocida como la santa de lo imposible, porque el marido era una persona de un carácter muy fuerte, una persona muy negativa. Y también patrona de los necesitados. Ella nació allá por el 1381 en Italia, en una época de conquistas, rebeliones, de corrupción. Estamos hablando en Casia que pertenece a la región de Umbría, a la provincia de Perugia. Bien, ella nació ahí, sus padres eran analfabetos, pero Dios le concedió la gracia de poder aprender a leer. Aprendió a leer, se instruyó y quería ser religiosa. Pero sus padres, ya como se usaba en ese entonces, le habían elegido al esposo, que ella tuvo que aceptar obedientemente como era la época. El esposo tenía mala compañía, era muy bebedor, mujeriego, golpeador, pero Santa Rita se mantuvo fiel al esposo y en la oración. Y tuvieron 2 hijos gemelos, que tenían el mismo temperamento del padre. Y tras 20 años de casada, el esposo se convirtió gracias a la oración de Rita que hacía todos los días para que el esposo se convierta. Rita lo perdonó por todo lo que había hecho y entonces comenzaron a hacer una vida más de fe, de más amor, más comprensión. Y un día el esposo no llegó a casa y lo encontraron asesinado. Se ve que alguien que le había hecho una venganza, vaya a saber. Entonces los hijos juraron vengar la muerte del papá. Imagínese Rita, el corazón destrozado, ¿no? Primero por la muerte del esposo y ahora porque los hijos juraron vengar la muerte. Así que intensificó sus oraciones a Dios. Y la madre, tan afligida, va a rezar al Señor, ¿no? Y le dice: Señor, salva a mis hijos. Si aunque sea tenés que tomar la vida de ellos antes que cometan un asesinato, te los ofrezco. Y bueno, y fue así que los 2 hijos tenían ese odio contra los que habían matado a su padre, y los hijos se enferman. Se enferman, y una enfermedad incurable, y antes de morir perdonaron a los asesinos de su padre. Entonces vemos otra cosa imposible que ella logró. Más adelante, ya mujer grande, viuda, quiso entrar al convento con las hermanas agustinas, pero no le fue fácil, porque ya había estado casada, y la muerte de su esposo, y en fin, ella todas las noches igual rezaba y le pedía, ¿no?, al Señor la gracia. Y así fue que en sueños sueña a San Agustín, a San Nicolás
y a San Juan el Bautista, de cual ella era muy devota. Y ellos le dijeron en sueño que siga insistiendo. Y bueno, al final insistió y fue al monasterio de Santa María Magdalena. Cuando llegó al monasterio, las monjas agustinas abrieron la puerta antes que ella golpeara y ya no le pudieron negar el ingreso porque la vieron tan devota, tan insistente y perseverante. Y acá estaba la otra cosa imposible que logró: ser religiosa agustina, después que se había casado, que había tenido 2 hijos, que era grande, en fin. Hizo los votos religiosos de 1417 y fue puesta a muchas pruebas, como en aquel entonces se usaba. Pero sin embargo ella se sobrellevó todo. Era muy devota de la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Tal es así que siempre rezaba delante del crucifijo, hasta que un día el crucifijo se iluminó y ella recibe las estigmas en las manos, es decir, las llagas que tenía Jesús por los clavos que traspasaron en la cruz. Y también en la frente, una corona de espinas tenía Jesús en la cabeza. Bueno, ella ve que sale de la corona de espina una espina y se le clavó en la frente. A diferencia de estos santos, de otros santos que también recibieron lo mismo, lamentablemente las llagas que ella tenía olían feo, olían a podrido, y tuvo que vivir aislada durante muchos años. Y después de una grave y dolorosa enfermedad, partió al cielo, muriendo en 1457, y la herida de espina en su frente desapareció, y en su lugar quedó una mancha roja como un rubí que tenía una deliciosa fragancia a rosas. Y el cuerpo de la santa, hasta el día de hoy, permaneció incorrupto. Ella murió un 22 de mayo. Santa Rita de Casia. La tradición en ese santuario hermoso que queda elevado allí en esa zona de Perugia, sobre una colina, el día de la Santa se bendicen las rosas y se distribuyen a la gente, recordando justamente las llagas que ella tuvo, que después apenas murió, esas llagas desaparecen y quedan solamente perfume de rosa. La santa de lo imposible logró que su esposo se convirtiera, logró que su esposo antes de morir viviera los últimos años con ella en una vida de paz. Lamentablemente después lo asesinaron. Ella logra que sus hijos no hagan venganza y le dice, antes de que maten a alguno, que el Señor se los lleve. Y los 2 hijos enfermaron, se arrepintieron y murieron. Y al final ella quería ser religiosa y era grande, ya había sido casada, no la querían recibir, y al final las puertas del convento se abrieron para ella. Otra cosa imposible. Por eso la invocamos a ella, por todas las cosas imposibles. Ella las hace posible con la intercesión delante del Señor. Hoy te pedimos que interceda, Santa Rita, para que sea posible la salud en el mundo, para que sea posible la terminación de la pandemia, para que sea posible el descubrimiento de la vacuna. Y para cada uno de nosotros, los que tenemos alguna gracia que pedir, alguna cosa que es imposible de resolver, acudamos a ella y pidámosle que se resuelva cuanto antes con la ayuda de Dios y la oración de Santa Rita. Que así sea.
Estábamos escuchando al padre Miguel Cachuto, quien nos comentó sobre la historia de Santa Rita de Casia.